Tres rehenes volvieron este domingo a su país luego de estar 15 meses secuestradas por el grupo Hamás en Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que las jóvenes pasaron por un verdadero infierno y que están saliendo de la oscuridad hacia la luz de la esclavitud, hacia el camino de la libertad. Por eso, esta noche, y teniendo en cuenta esta situación, resolvimos convocar al psiquiatra Roberto Re para que nos pueda explicar qué significa para estas personas haber dejado ese espacio del cautiverio. Hola, doctor, buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un gusto de participar con ustedes. Muy bien, doctor. ¿Qué pasa en estos momentos por la mente de estas tres mujeres que fueron liberadas, teniendo en cuenta que ellas pudieron, pero hay otros para los cuales volver es todavía un camino que llevará tiempo? No cabe duda de que quien ha vivido esta situación de gran turbulencia y de gran disrupción psíquica, sin lugar a duda, le provoca un aire fresco, es decir, una nueva instancia de vida. No obstante, tantos días de cautiverio con las experiencias disruptivas traumáticas en el área psíquica, sin lugar a duda, dejarán huellas profundas en su memoria emocional, en su memoria de evocación y, como ocurre en cuadros de estrés traumáticos, una huella profunda que será de alguna forma materia terapéutica durante mucho tiempo, porque estos cuadros llevan mucho tiempo su recuperación. ¿Qué pasa en la conducta de una persona que es liberada después de haber vivido en esas condiciones? ¿Cómo se vuelve a adaptar al día a día? ¿Cómo juegan el factor del miedo, la memoria, el redefinir un objetivo luego de haber pasado por una situación de esas características? No cabe duda que no se pasa de un día a otro día sin historia previa. Es decir, la memoria traumática se revive, se reactualiza, no solamente en el sueño, donde suele presentarse con gran frecuencia, sino también durante la vida vigil. Es decir, estas personas están en una situación de inmensa vulnerabilidad y por lo tanto van a requerir también contención física, contención emocional, contención mental, contención médica y profundamente mucha comprensión también de parte de seres queridos y de seres que valoran su situación humana y personal. Doctor, soy Jorge Elías, buenas noches. Me pregunto justamente por la familia. ¿Cómo contiene la familia a esas personas liberadas hoy? En realidad la familia debe también ser entrenada, debe ser contenida, porque es todo el grupo familiar, es la red de sostén de una familia la que también debe recibir entrenamiento. Estos cuadros realmente son una verdadera destrucción del aparato psíquico, una destrucción biológica también, porque estas huellas quedan grabadas en engramas profundos del sistema nervioso central y también en la memoria, emocional. La repitencia de estos cuadros traumáticos también deben ser de alguna forma abordados y afrontados con equipos multidisciplinarios que permitan que esta persona pueda, a partir de la circunstancia personal, porque son tres rehenes, pero cada uno es una persona única e irrepetible y por lo tanto cada uno de ellos deberá recibir un diagnóstico específico, puntual, de qué forma fue la herida psíquica vulnerada a la persona, la herida pudo haber dejado secuelas
en algunos de una forma, en otros de otra, en algunas formas más leves, en otras más profundas. En fin, se necesita siempre un diagnóstico de situación y a partir de ahí un diagnóstico también familiar de cómo la familia puede llegar a contener específicamente cada caso en particular. Doctor Re, ¿y cómo se hace para trabajar ese estigma que lleva una persona después de haber pasado, primero por el hecho, me imagino, muy traumático del abordaje violento en octubre de 2023, luego la incertidumbre de no saber, el cautiverio, el vivir en otra cultura, en un espacio bélico, y luego finalmente volver? ¿Cuál es la terapia que se aplica en ese tipo de situaciones? ¿El diálogo? En realidad, sí. En realidad las terapias cognitivas, comportamentales, son las que mejor resuelven el problema de los cuadros de estrés disruptivos o postraumáticos. Por supuesto que también hay otras terapéuticas asociadas y en algunos casos puntuales será necesario recurrir a algún tipo de fármaco que también ayude a controlar sobre todo la función del sueño, porque la vulnerabilidad es las 24 horas de estas personas, pero en el sueño suelen aparecer imágenes de revival, es decir, de reactualización del hecho traumático y por lo tanto atender también el sueño no solamente con fármacos, también con terapias de distintas complejidades, siempre en un marco institucional, pero sobre todo multidisciplinario e interdisciplinario, entendiendo en cada caso particular la respuesta que tiene su herida psíquica y en función de eso el tratamiento específico para cada caso. Los cuadros de estrés han sido estudiados en las guerras, en las últimas guerras. A partir de la guerra de Vietnam en adelante se pudo estudiar con mayor profundidad y es mucho lo que los ejércitos conocen, es mucho lo que los equipos interdisciplinarios conocen para el abordaje integral de estas verdaderas traumas, de estos verdaderos cuadros de gran disrupción psíquica que ponen en evidencia la vulnerabilidad de la condición humana. Doctor, ¿cómo se mitiga el miedo? Acompañado del trauma, por supuesto. Bueno, justamente con algo que es muy importante, porque estas personas han estado en un estado de vulnerabilidad, pero por otro lado también con inseguridad del día a día. Por lo tanto, dándole certezas. El miedo debe ser combatido, el miedo es un gran disruptor también, y por otro lado, la incerteza que genera intensa ansiedad y aumenta y cronifica los cuadros de estrés traumáticos deben ser abordados también con certezas. Lo que primero hay que abordar en estos cuadros especial, dándole continuidad a la certeza de que el tema ha sido para ellas tres superado y que a partir de ahí hay que ir dando seguridades graduales que vayan consolidando este desmoronamiento psíquico que sin lugar a duda han sufrido los tres y han sufrido los que han vivido estas situaciones de intenso drama en donde, por sobre todo las cuestiones, la vida ha estado en peligro. Cuando el hombre, cuando la mujer se encuentra en peligro de vida, realmente el miedo es de una magnitud realmente disruptiva y esto es lo que va a generar la huella psíquica que hay que de alguna forma borrar, que hay que superar y que por otro lado hay que también confrontar gradualmente. Doctor Re, ¿existe la idea o la posibilidad de trabajar el perdón o al menos de poder trabajar la idea de la no revancha para no espiralizar situaciones de violencia? Es un tema muy importante el que usted toma. En estos casos es muy difícil el perdón y mucho más difícil la reconciliación. Sin embargo, también en experiencias de
circunstancias parecidas, se ha trabajado el perdón primero y la reconciliación después. Pero esto es un tema muy específico en Medio Oriente. Medio Oriente lleva cientos de años, miles de años en convulsiones y en heridas de guerra, y lograr la paz por un lado, pero también lograr el perdón y sobre todo la reconciliación es una tarea realmente ímproba. Por eso la mejor salud, el mejor equilibrio, la mejor salud y el mejor equilibrio es cuando no se rompe la salud ni se rompe el equilibrio. Por eso tenemos que bregar siempre los seres humanos en función de la paz y nunca de la guerra. Doctor Roberto Re, médico psiquiatra, le agradecemos mucho la posibilidad de pensar juntos estas alternativas que están pasando las 3 primeras personas que han sido liberadas después de afrontar el terrible proceso de aquellos secuestros del año 2023. Buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Muy buenas noches.